hoy no estoy solo. Un par de pastelerías de Granada ha querido compartir con nosotros los dulces más típicos de esta época del año. Y no solo eso, la gente de a pie también ha querido contarnos su opinión sobre ello. ¡Vamos a empezar! Bienvenido al Rincón del Mundo. Yo soy Alfonso y este es tu espacio para crecer como persona a través de los viajes y la cultura mundial. En Semana Santa se estilan diferentes postres que son del agrado de todo el mundo. Algunos son originales, otros son muy dulces, los hay muy especiales, pero lo cierto es que hay un pastel para cada paladar en Granada. En La Tentación tienen un gran gusto por los productos artesanales y se especializan en un clásico. Los merengues y la cuña de Pío Nono. La tarta de queso también, pero los merengues yo creo que es el producto estrella de la casa. El merengue es un dulce bastante extendido en el mundo y que tiene muchas variedades. Podemos encontrar la versión de La Tentación, con un gran volumen y una textura suave y agradable, la francesa, también conocida como merengue básico, la italiana o la suiza. ¿Pero dónde se originó? La teoría más aceptada cuenta que el merengue fue inventado alrededor del siglo XVII por el pastelero italiano Gasparini, en un pueblo de Suiza llamado Meiringen. De ahí su nombre. Volviendo a la Semana Santa, hay otros nombres que tenemos que conocer. Puede encontrar desde las torrijas, buñuelos, la leche frita, que es de Semana Santa, la bollería, los bollos de aceite, pues de todo un poco, pero ahora mismo por la Semana Santa lo principal es eso, las torrijas y los buñuelos. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre las torrijas, pero los buñuelos, que son tan conocidos tanto en España como en Latinoamérica como en otros países europeos, tienen un origen muy incierto. Solo sabemos dos cosas. A. Existen desde hace más de 2200 años gracias al Tratado de Agricultura de Catón el Viejo, un político y militar y escritor romano, y B, que eran uno de los dulces favoritos de los árabes que vivían en Granada. Los acompañaban con miel y a día de hoy se sigue haciendo. No te lo puedes perder. Continuamos con la pastelería Casa Isla. Abiertos desde 1897, también podemos encontrar aquí una buena oferta de Pascua. Tenemos la leche frita, las torrijas de leche y los roscos. Las torrijas, por ejemplo, son de lo más icónico que puedas encontrar en este periodo del año. Existen de 1000 maneras diferentes y en varios países, y cada casa tiene la suya. Una receta increíblemente parecida a las torrijas es la que figura en el capítulo 11, dedicado a los postres caseros, del libro De Re Coquinaria, escrito en parte por el romano Marco Gabio Apicio entre los siglos IV y V. En Casa Isla, por supuesto, tienen su receta. El secreto de las torrijas, si lo digo, me lo copiáis. La torrija está hecha pues con su azúcar, su canela, su leche. Está hecha con unos ingredientes especiales que son de aquí, de Casa Isla, que solo el labrador lo sabe, el truco. Tampoco es raro que, como en todos los países, haya ingredientes que son comunes en cada receta. La canela, el azúcar, la leche, la crema, aquí es lo que más sí utilizamos. Desde luego, con esta variedad, todo el mundo tiene que estar contentísimo. Aquí gusta sabor, y especial, gusta todo. Cada cliente le gusta, pero normalmente se lleva una composición de todo. No hay nada especial, todo gusta. Después de nuestra visita a la isla, vamos a resaltar dos chucherías más que no pueden faltar durante la Cuaresma. La primera es una de la que ya hemos hablado en el canal, la leche frita. Es un confite que se cree originario de Palencia, pero que después se propagó por el resto de provincias.
Está hecho con leche, maicena, azúcar, canela, ya conoces los ingredientes. La segunda es el pestiño, el resultado andaluz de una gran mezcla de culturas. La base viene de la fractilia de la antigua Roma. Las especias se parecen mucho a las de la shebbaquilla marroquí. Y el baño en miel puede estar inspirado en la repostería sefardí y judía. Ahora llega el momento de conocer la opinión de la calle. ¿Qué piensan ahí fuera sobre todas estas maravillas? Ahora, el Rincón Pregunta. Bueno, hay tres, sobre todo, los pestiños, los roscos y la leche frita. Bueno, las torrijas también, es que todo. Yo es que no sé, la torrija, sí. La leche frita también. Luego están las torrijas, pues, en fin, pero yo mi favorito los roscos y la leche frita. Los pestiños, sí, o los roscos también, pero los pestiños. El pastel de Granada, pero no me acuerdo cómo se llama. Las torrijas, La verdad que consumo poco, pero las torrijas siempre. los pestiños. Leche frita o torrijas, no he probado más. Tampoco me gusta mucho más. Pues a mí me gusta mucho el rosco frito. Los roscos de huevo, que son los más buenos del mundo. Y los borrachuelos. Es lo que más me gusta porque es una cosa típica de la parte esa de Andalucía, de Almería, Granada y todos esos sitios. Hay los pestiños tan buenos. Hay una variedad grandísima. Espero que te haya gustado este dulce recorrido a través de una parte de la cultura andaluza de estas fechas. En el canal también vas a encontrar una variedad grandísima de vídeos, así que no te olvides suscribirte y de compartirlo con tu círculo de amistades, que a nadie le endulza un amargo. Que diga, a nadie le amarga un dulce. Eso. Nos vemos muy pronto y un abrazo. ¿Qué más quieres?